Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y esta semana vamos a hablar de la motosierra. Sí, sí, habéis escuchado bien. La motosierra, la fantástica, maravillosa motosierra que ha aplicado Argentina con gran éxito, pero atención, también está aplicando Estados Unidos de la mano de Elon Musk. Fijaos. Cuando llegó Javier Milei a la presidencia argentina, prometió que iba a aplicar recortes drásticos. ¿Por qué? Porque no había plata. Y lo cierto es que esos recortes han funcionado, han tenido un grandísimo éxito. ¿Ejemplos de esos recortes? Pues anuncio de esta misma semana. Argentina, entre otros países, empezando también por Estados Unidos, ha abandonado la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto también ha dejado de financiar a ese nido de víboras que forma parte de la ONU, una entidad que, entre otras cosas, nos encerró a todos en nuestras casas durante la pandemia. Estados Unidos ha hecho exactamente lo mismo, ha abandonado la OMS y además ha anunciado el cierre de USAID, su agencia internacional para el desarrollo, y está imitando las políticas de recorte de motosierra que está aplicando Javier Milei en Argentina. ¿Tendrá éxito? ¿En qué consisten este tipo de recortes? ¿Cuál es el papel que juega Elon Musk en toda esta estrategia por parte de Donald Trump para reducir el tamaño del Estado? Ay, amigos, las cosas están cambiando para bien en el mundo, al menos en parte del mundo. No así en España, al menos de momento. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Javier Milei, hoy presidente de Argentina, durante su campaña electoral, durante su campaña para alcanzar la presidencia de ese país, prometió recortes drásticos, acabar con la casta, acabar con el despilfarro inmenso, ingente del sector público argentina. Javier Milei prometió motosierra. Así aparecía en un acto de campaña en medio de la calle con una motosierra prometiendo recortes drásticos del gasto público. No solo prometió arrancar la motosierra, su compromiso era claro: hay que reducir el tamaño del Estado. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, que es Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad! Se acabó el curro de la política. Afuera, música para mis oídos. El Estado argentino era elefantiásico. Tenía más de 20 ministerios. Javier Milei lo redujo a la mitad nada más llegar al poder. ¿Os suena de algo? ¿Sabéis cuántos ministerios hay en España? También, más de 20.
Ministerios que no sirven absolutamente para nada. Tenemos una estructura absolutamente sobredimensionada. El papel del Estado se debe reducir a sus funciones básicas. Un Estado mínimo que garantice la vida, la propiedad y el cumplimiento de los contratos. ¿Y eso en qué se traduce, básicamente? Pues se traduce en seguridad, se traduce en defensa, se traduce en justicia y poco más. El resto de los servicios, incluyendo educación, sanidad, los puede proveer. De hecho, los provee muchísimo mejor el sector privado. Y hay muchos países en donde el Estado cumple una función de ayudar a aquellos que no tengan recursos suficientes para poder sufragarse una educación o una sanidad. Y por lo tanto se garantizan esos servicios básicos, pero son provistos por el sector privado mediante cheques, no por el sector público mediante funcionarios. Hay distintos sistemas. La cuestión es que llegó Javier Milei y dijo: hay que reducir la estructura, hay que eliminar ministerios. Y lo cumplió. En su discurso de investidura, cuando los argentinos apoyaron su candidatura y lo convirtieron en presidente de Argentina, Javier Milei hizo honor a su palabra. No hay plata. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo: no hay plata. Y como no había plata, Argentina tenía que aplicar drásticos recortes del gasto público para poder salir del atolladero, del agujero negro en el que le había sumido el peronismo imperante. Javier Milei, una vez más, cumplió con su palabra y llevó a cabo el mayor ajuste fiscal de la historia de Argentina. Pasó del déficit público al superávit. Argentina, por primera vez en más de 100 años de historia, logró superávit fiscal en el año 2024, quitando un breve periodo de tiempo en el que Argentina hizo default, quebró, suspendió pagos y ahí, bueno, pues debido a ese incumplimiento de compromisos, como no pagó intereses de la deuda, también registró superávit, pero quitando ese default, quitando esa suspensión de pagos, esa quiebra estatal, Argentina llevaba más de 100 años acumulando déficits consecutivos, tal y como vemos en el siguiente gráfico. Ahí veis, son más de 100 años de historia con la situación de las cuentas públicas en Argentina, donde el Estado gastaba mucho más de lo que ingresaba y por lo tanto registraba déficits recurrentes. En azul son los años de superávit, como veis ahí a principios de los años 2000, cuando Argentina quebró, suspendió pagos, pero quitando esa excepción, que como digo fue a través de un incumplimiento, Argentina llevaba más de 100 años registrando déficits consecutivos, a excepción de el año 2024, esa pequeñita barra que veis justo en vuestra pantalla al final de todo, azul, ese es el superávit que logró Argentina el pasado año, gracias precisamente a la política de recortes drásticos del gasto público por parte de Javier Milei. Fijaos, Argentina ha llevado a cabo el mayor ajuste fiscal de la historia, 90.000 millones de euros en tan solo un año, casi el 15% del PIB, incluyendo el agujero del Banco Central. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues ahí lo tenéis. El resultado de ese recorte, de ese equilibrio de las cuentas públicas ha sido que la inflación en Argentina ha pasado del 25% mensual a cerca del 2% mensual. No solo ha caído la inflación, el crecimiento económico ya es una realidad. El PIB argentino se está recuperando en forma de V. La actividad económica en Argentina ha superado ya los niveles del año 2023. El PIB argentino ya está por encima del nivel alcanzado en noviembre del año 2023, cuando Javier Milei alcanzó la presidencia en Argentina. Y los sueldos de los argentinos han empezado a crecer. La inflación baja, la actividad económica crece, los salarios reales, descontando la inflación, también están subiendo. Ahí lo veis, los salarios reales han subido un 12% en el año 2024, es decir, los argentinos están recuperando poder adquisitivo, son más ricos, se han enriquecido en el último año. No solo eso, tal y como veis en el siguiente gráfico, los salarios del sector privado ya son superiores a los registrados en el año 2023. Y un dato muy importante, la pobreza. La pobreza en Argentina, tal y como veis en este gráfico,
ha caído, se ha reducido tanto la pobreza como la pobreza extrema, es decir, la situación de indigencia. Esos niveles son hoy más bajos que a finales del año 2023. Conclusión. Argentina ha llevado a cabo el mayor ajuste presupuestario de la historia, recortando hasta un 30% el gasto público estatal, tal y como veis en ese gráfico. Un recorte del gasto público en tan solo un año del orden del 30%. Absolutamente espectacular. Y el resultado de ese histórico ajuste presupuestario, de esos recortes aplicados por el gobierno de Milei, ha sido menos inflación, más crecimiento económico, sueldos más altos y menos pobreza. Por lo tanto, la motosierra aplicada por Milei está funcionando. Está funcionando de forma absolutamente indudable, absolutamente contundente. Bueno, ¿y en qué está recortando Javier Milei? ¿En qué está recortando Argentina? Pues en todo tipo de excesos, de gasto innecesario, de gasto improductivo, en el que se había convertido Argentina, que se dedicaba a expoliar a parte de su población, al sector productivo, a las empresas, a los trabajadores, a costa de mantener a un ejército de paniaguados, a costa de beneficiar a determinados sectores o empresas próximos al poder político, y luego creando estructuras absolutamente innecesarias, de las cuales vivían miles y miles de funcionarios, de empleados públicos que estaban mano sobre mano. Se dedicaban única y exclusivamente a cobrar a costa del esfuerzo de los demás. ¿Os suena, verdad? Pues bien, por poner un ejemplo, Argentina esta misma semana ha decidido, entre otras cosas, abandonar la Organización Mundial de la Salud. Esto también forma parte de la estrategia de motosierra de Javier Milei. Argentina abandona la OMS, al igual que hizo hace apenas 2 semanas Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza. ¿Y qué es la OMS? La OMS es una organización, una agencia especializada en las Naciones Unidas, creada a mediados del pasado siglo y cuya función es coordinar y dirigir la salud pública a nivel global. Entre otras funciones, la OMS lo que persigue es fomentar estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades, también realizar investigaciones sobre problemas relacionados con la salud para diseñar políticas y prácticas públicas en materia sanitaria, también establecer normas y estándares internacionales para la salud y la prevención de enfermedades, coordinar respuestas de emergencia y facilitar asistencia técnica a los países. ¿Cómo se financia la OMS? Bueno, la OMS es una agencia de la ONU que se financia con las aportaciones obligatorias de los diferentes países que forman parte de esta organización. Es decir, lo pagamos los contribuyentes. Cada país miembro de la OMS está obligado a pagar una cuota anual que se calcula en función de su PIB y de su población. La OMS, para que os hagáis una idea, maneja un presupuesto de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año. Estados Unidos es su mayor contribuyente, aporta cerca de 800 millones de dólares al año, más del 20% de su presupuesto total. Argentina aportaba hasta ahora 8 millones de dólares al año. ¿Sabéis cuánto aporta España? España acaba de anunciar, nuestro querido gobierno, que va a destinar a la OMS cerca de 60 millones de eurazos de todos los españoles. Dinero público para financiar a esta agencia. Como digo, Argentina no es el único país que ha abandonado la OMS, también lo ha hecho Estados Unidos. Esta misma semana, el portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni, anunciaba esta decisión. A continuación. El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados.
Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Cabe aclarar que Argentina no recibe financiamiento por parte de la OMS para la gestión sanitaria, por lo tanto, esta medida, como han dicho algunos, al menos en las redes sociales, no representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios. Por el contrario, le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, así como también mayor disponibilidad de los recursos y reafirma nuestro camino hacia un país con soberanía también en materia de salud. Pues estas son las razones por las cuales Argentina abandona la OMS. No solo supone un ahorro de dinero, sino que Argentina no está dispuesta a someterse a un organismo supranacional que ha demostrado ser un auténtico desastre. La OMS se creó, entre otras cosas, para evitar la propagación de enfermedades infecciosas a nivel global. No deja de ser una agencia internacional. Por lo tanto, digamos que sus políticas son de alcance global. Pues bien, ¿qué pasó durante la pandemia? Pues que la OMS, entre otras cosas, recomendó a todos los países aplicar estrictas medidas de confinamiento, encerrarnos básicamente en nuestras casas. Y esas recomendaciones las siguió al pie de la letra, más que nadie, dos países, Argentina y, oh casualidad, España, nuestro querido gobierno de Pedro Sánchez. El confinamiento en Argentina, junto con el de España, fue uno de los más largos y estrictos del mundo. En Argentina estuvieron encerrados desde marzo hasta noviembre del año 2020 y después se mantuvieron muchas de las restricciones y no se llevó a cabo una retirada hasta el año 2021. Las cuarentenas aplicadas en Argentina provocaron una de las mayores catástrofes económicas de su historia. Y, de hecho, el gobierno de Argentina, el de Javier Milei, dice que ese tipo de cuarentenas se podrían catalogar como un delito de lesa humanidad, debido precisamente a ese desastre económico que provocaron las restricciones, el confinamiento. Según el gobierno de Milei, aquel confinamiento que se llevó a cabo en Argentina dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y pymes a la quiebra y aún así costó en Argentina 130.000 vidas. La OMS, por lo tanto, falló en su mayor prueba de fuego, ya que promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia. Esta es la razón que ha esgrimido el gobierno de Argentina para abandonar esta agencia. Así lo explicaba Javier Milei en una de sus intervenciones, las tropelías de la OMS. Hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. El abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Una cuarentena tan larga y tan profunda, destruyendo los ingresos de la población, constituye, acorde a lo que es el Estatuto de Roma de 1998, un delito de lesa humanidad. Había 135 millones de personas que estaban al borde de la inseguridad alimentaria. La aparición del modelo de cuarentena usado por la Organización Mundial de la Salud, ese número trepó a 265 millones. No puede ser que 87 personas crean que tienen la potestad de manejarle la vida a 8.000 millones de seres humanos. Es una locura socialista exacerbada. Bueno, estas son las razones por las cuales se justifica el abandono de la OMS por parte de Argentina. Pero como digo, no es el único país en hacerlo. Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, también anunciaron hace 2 semanas que abandonaban la OMS. El principal contribuyente de la OMS, Estados Unidos, abandona esta agencia. En este caso, las razones son parecidas, pero hay un plus adicional. No sé si lo sabéis, porque aquí no se ha comentado demasiado, pero un informe elaborado por el Congreso de Estados Unidos pone a caer de un burro a la OMS. Se ha abierto una investigación en el Congreso norteamericano para ver cuáles fueron las causas reales de la pandemia de coronavirus y cómo actuó la administración Biden y también la OMS a la hora de gestionar esta pandemia. Y los resultados de este informe son demoledores. Entre otras cosas,
Los investigadores concluyen que fue China, el gobierno chino, el que originó y agravó la pandemia del coronavirus. El virus, de hecho, salió del Instituto de Virología de Wuhan. El laboratorio no empleaba correctamente las medidas de seguridad requeridas a la hora de manipular coronavirus del tipo SARS, como el coronavirus que provocó la pandemia. Además, este informe concluye que el virus que causó esta pandemia no es de origen natural, sino que fue diseñado a través de manipulación humana. El Partido Comunista Chino restringió la información y retrasó el envío de la debida alerta a la Organización Mundial de la Salud, con lo cual acabó agravando el problema. Y lo más grave, ¿qué hizo la OMS? Pues básicamente nada, porque la OMS blanqueó a China y se plegó a sus intereses. Por lo tanto, según este informe, la OMS colaboró o fue colaborador necesario del desastre de la pandemia que provocó y que en gran medida agravó la dictadura comunista de China. China originó y agravó la pandemia y la OMS prácticamente no hizo nada para evitarlo. Y hay que recordar que la pandemia se llevó por delante, que a veces nos olvidamos, 7 millones de vidas, estos son los datos oficiales, siendo una de las 5 epidemias más mortíferas de la historia de la humanidad. Pues bien, hasta aquí la motosierra aplicada por Javier Milei en Argentina y esa decisión tomada esta semana de abandonar la OMS, pero como digo, no es el único país. Estados Unidos pretende imitar la motosierra de Milei y en este caso el responsable de esta tarea va a ser el gigante Elon Musk, dueño de Tesla, el hombre más rico del mundo, que tiene la función, así determinada por Donald Trump, de recortar tanto el gasto público como las regulaciones en Estados Unidos. Para abordar esta cuestión, vamos a contar con la opinión de un experto. Bueno, pues para abordar la motosierra que pretende aplicar el gobierno de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, contamos con un gran experto en materia de política no solo norteamericana, sino también hispanoamericana. Se trata de Rómulo López, que es director general del Instituto Arbridge, institución dedicada a eliminar las barreras que impiden el desarrollo humano. ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel. Buenas tardes para ustedes, ¿no? Bueno, un auténtico placer contar contigo. Para empezar, a ver, ¿qué es esto de la Oficina de la Eficiencia Gubernamental que preside Elon Musk? ¿En qué consiste? ¿Y quién la compone? Porque acaba de arrancar y hay muchas dudas y muchas incógnitas al respecto. ¿Qué es? ¿Quién la compone? ¿Y cuáles son sus objetivos? Bueno, esta fue una oferta de campaña cuando ya estaba Donald Trump en campaña junto con Elon Musk. Y la idea era reducir el gasto del gobierno, pero hacerlo de una forma organizada y aplicando principios de tecnología, cosas que Elon Musk sabe, ¿no? Él lo que sabe es de cómo aplicar la tecnología para hacer cambios, ¿no? Y esto es una agencia, no es se llama Departamento de Procesos Eficientes o una cosa así, no sé cuál es la traducción exacta en el español, pero definitivamente no es un departamento, es simplemente una especie de agencia temporal, ¿no? Y al principio estaba liderada por una organización, por un señor que se llamaba Vivek Ramaswamy, y él en este momento decidió no participar en esto aquí, pero ya venía haciendo algo de ruido en su momento. La idea es revisar todos los procesos del gobierno, cómo se está gastando, hacer recomendaciones y hacer cambios, ¿no? Entonces, esa es la idea de Tosh que estamos viendo, ¿no? ¿Y cuáles han sido sus primeras decisiones? Porque llevan trabajando prácticamente 2 semanas, ya han entrado en el Departamento de Personal del Gobierno Federal, han entrado en el Tesoro, están ya tomando algunas decisiones en materia de reducción de gastos, de anulación de contratos. Tengo entendido que el objetivo que tiene esta oficina es ahorrar al contribuyente norteamericano del orden de entre 1.000 y 3.000 millones de dólares al día. Es decir, el recorte que pretenden llevar a cabo es muy sustancial, ¿no?
Es bastante sustancial y bueno, ellos lo que en teoría están haciendo en cada oficina que ellos entran es tener acceso a los sistemas informáticos y de esa manera, usando gente muy joven, esto es la parte increíble, ¿no? Gente joven que ahorita en este momento la prensa está tratando de destruirlos, pues como gente que no tiene ningún tipo de cualificaciones o es gente no preparada. Y, tratar de que ellos analicen estos sistemas, vayan línea por línea de gasto, viendo qué es lo que está pasando y de esa manera ellos hacer los cambios, no ellos, sino ellos decir, aquí hay problema, se la pasa la información al presidente, ellos no tienen capacidad de ejecución realmente, es algo que dan recomendaciones nada más y el presidente toma las decisiones como la que se hizo con el USAID, que fue traspasar esta gente completamente a la Secretaría de Estado, que es como el Ministerio de Relaciones Exteriores acá, y que esté bajo el control de Marco Rubio y que se despidan a la mayoría de los empleados. Tenían como 10.000 empleados y a duras penas la noticia ayer era que se podía manejar con menos de 300 personas bajo la dirección de Marco Rubio. Así de sencillo. Esto es importante porque Musk ya ha demostrado que es bastante efectivo a la hora de, digamos que su especialidad es recortar costes. Ya lo ha hecho en todas las compañías en las que ha entrado, incluyendo Twitter, que básicamente la Bueno, y compró. así fue, ¿te acuerdas cuando entraron con el lavamanos y empezó a echar al personal, el 80% del personal? Y es que en realidad el tema de la burocracia existe en el sector privado, existe en el sector público. Muchas de las cosas que se hacen en determinado momento es porque hay fondos disponibles y alguien quiere un ayudante y un ayudante del ayudante y así sigue. Y eventualmente cuando te das cuenta tienes una empresa exitosa que puede sostener esos niveles de gasto gracias a que hay suficientes ingresos. Pero cuando la empresa entra en crisis, ahí es donde hay que hacer más eficientes los procesos, usar la tecnología, usar la inteligencia artificial. Y acá no es diferente. Acá lo que está haciendo Musk es aplicando estos principios del sector privado al sector público, con una diferencia. Cuando en el sector privado alguien fracasa, eh, el que pierde es la compañía quiebra, los inversionistas pierden su dinero y cerró la compañía. Acá en el gobierno no pasa eso. El sector público siempre funciona y si falta plata, pues se pide más plata y si no hay plata, se imprime la plata. Así de sencillo. Oye, Rómulo, ¿realmente hay tanto despilfarro en el gobierno federal norteamericano? Hemos visto un crecimiento tan exponencial, tan peligroso, tan arriesgado por parte de la administración Biden en los últimos años. De hecho, Estados Unidos registra déficit desde hace bastante tiempo, déficit abultado, una deuda pública bastante importante. ¿Hay mucho despilfarro en Estados Unidos? Hay lo que no te imaginas y es un problema que no viene solamente de la administración Biden, sino que en la administración Biden es donde se ha visto lo peor que puede haber, ¿no? Pero esto es un problema que viene desde la época de Clinton, desde la época de Bush, de la época de Obama. Es un problema sin fin y es un barril sin fondo. Entonces, por eso es que es momento de redefinir estos procesos, redefinir qué es lo que hace el gobierno. Por ejemplo, Betsy DeVos, que es la que fue secretaria de Educación, ministra de Educación de Trump en el primer término del 2017 al 2021, ella sugiere que hay que cerrar el Ministerio de Educación. Ella, que fue secretaria de Educación, sugiere que ahorita, en este momento, ese departamento, ese ministerio ha perdido completamente su razón de ser. Ahora, la pregunta es, ¿y quién se va a encargar de la educación? Pues los estados. Acá los estados es un sistema federal y los estados, cada uno tiene su mini departamento de educación. Y en el peor de los casos, eso debería ser un trabajo de los padres, que deberían de recibir vouchers educativos en el mejor de los casos, algún tipo de subsidio, si es que el Estado quiere intervenir en eso, pero no deben de intervenir en cómo educar a los hijos. Entonces, ese es un punto sumamente importante y ya te digo, de una persona tan importante como Betsy DeVos que habla de que se podrían ahorrar 80 billones americanos, o sea, 80.000 millones de dólares cerrando ese departamento solamente. Y así hay un montón de ejemplos, ¿no? Biden y también Obama, en cierta forma, decidieron apoyar la creación de los créditos para la gente que no innove, sino que ponga energía solar, compre carros eléctricos y todo. Solamente eliminando ese crédito se podría ahorrar 796 billones americanos de dólares, o sea, ¡Wow! 796.000 millones de dólares eliminando ese crédito. Claro, estas cosas
le afectan también a Elon Musk y a otra gente, ¿no? Y esto seguramente no va a estar al frente, pero son elementos que hay que cortar definitivamente, ¿no? Porque el Estado no puede más. Y lo mismo pasa no solamente en Estados Unidos, pasa en otras partes. Lo hemos visto con la corrupción de China y el Belt Road Initiative, que la llamaban. Y entonces lo que ellos hacían era que prometían hacer obras de infraestructura en ciertos países, con lo cual ganaban dos cosas: influencia de China en esos países, pero quienes construían eran compañías chinas, nunca eran compañías locales. O sea que el dinero no iba a ayudar a nadie local y lo que construían era completamente corrupto y encima de todo mal hecho. Lo vi yo en Ecuador, yo soy ecuatoriano y entonces seguí la pista de ese tema y en el gobierno de Correa se gastaron millones de dólares en ese asunto. Y hasta el día de hoy Ecuador está con cortes de energía eléctrica porque las represas que construyeron los chinos no han funcionado. Entonces, yo creo que hay que quitarse ese antifaz. Y si cada uno averigua en sus países, España tiene una gran agencia de cooperación internacional, no quiero ni imaginarme qué es lo que se puede encontrar ahí. Solo para que... Es que las cifras son muy importantes las que has dado, Rómulo. Estamos hablando tan solo los créditos, las subvenciones, en traducción español, las subvenciones concedidas para la colocación de placas solares, energías renovables, compra de coches en Estados Unidos, 800.000 millones de dólares. Y el Departamento de Educación, que es perfectamente prescindible porque la competencia de educación, al igual que sucede aquí en España, está transferida a los estados, en el caso de España a las comunidades autónomas, son 80.000 millones de dólares. Tan solo estas dos partidas supondrían un ahorro para los contribuyentes norteamericanos del orden de 900.000 millones de dólares. ¿Y eso cuánto es? Pues aproximadamente, para que os hagáis una idea, el 70% del Producto Interior Bruto de España, de la riqueza que genera España al año. Rómulo, no solo hablamos de despilfarro de dinero público, otra de las funciones que tiene esta oficina, dirigida por Elon Musk, es la eliminación de regulaciones. Esto es algo también muy importante porque la regulación, en última instancia, lo que impide o dificulta es la innovación y el crecimiento económico, ¿no? Así es, y justo yo trabajo para una organización que se llama Archbridge Institute y uno de nuestros fellows escribía sobre este tema, ¿no? Haciendo sugerencias al respecto. Hay lo que llaman el modelo de Idaho o el modelo de Virginia, que el gobernador de Virginia es republicano desde hace 4 años, y han estado en un esfuerzo por cambiar la forma en que se hacen las regulaciones. Una de esas formas es, por ejemplo, de que las regulaciones deberían de ser como primera cosa no donde si tenemos que tener regulaciones, sino hay que tenerlas o no hay que tenerlas, primer punto, ¿no? Y el segundo punto es hasta cuándo deben de durar. Si no tienen una fecha de expiración, entonces es un problema porque se perpetúan en el tiempo para siempre. Entonces vamos a suponer que la regulación sea buena por alguna razón. Tiene que tener un tiempo finito. Esto se acaba después de 5 años, después de 10 años, de tal manera que no haya que hacer reformas después para tratar de desmontar estas regulaciones. Importante esto también, regulaciones con fecha de caducidad, para que llegado el momento haya que revisarlas y ver si realmente han funcionado, no han funcionado, tienen sentido o dejan de tener sentido. Rómulo López, director general del Instituto Archbridge de Estados Unidos, institución dedicada a eliminar las barreras que impiden el desarrollo humano. Como siempre, un auténtico placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Bueno, pues el efecto motosierra se extiende más allá de Argentina y llega, por lo tanto, a Estados Unidos. Donald Trump, como estábamos comentando, ha creado un departamento, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, las siglas, el acrónimo es DOGE, y ha puesto al frente de este departamento a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dueño de Tesla, dueño de SpaceX, dueño de X, la antigua Twitter, un auténtico experto en mejorar la eficiencia, en hacer más con menos, es decir, en recortar personal, en recortar procesos, en recortar burocracia y conseguir que las cosas funcionen mucho mejor. El departamento que dirige Elon Musk tiene dos funciones fundamentales: eliminar gasto público innecesario y también eliminar regulaciones que son perniciosas, que son perjudiciales para la economía norteamericana.
En cuanto a gasto público, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado cuál es el objetivo de recortes que se ha autoimpuesto para esta oficina. Lo vemos. Through the Department of Government Efficiency, Elon Musk has been working very hard with various people, including Vivek. We'll go to eliminate hundreds of billions of dollars of waste and fraud, and I can only tell you, I'll give you a little early report, they're finding things that you wouldn't even believe. So we're looking to save maybe $2 trillion, and it'll have no impact. Actually, it'll make life better, but it'll have no impact on people. It's not like Lo que está diciendo we will Donald never Trump es cut que Social Security. DOGE, la Oficina de Eficiencia Just waste, Gubernamental que fraud, dirige and Elon Musk, abuse. pretende eliminar gasto y regulaciones, especialmente gasto público, por el orden de hasta 2 billones con B de dólares, sin que ello impacte en ningún caso, afecte en ningún caso a la población norteamericana. Bueno, en caso de que impacte, impactará positivamente porque supondrá un ahorro muy sustancial de impuestos para los contribuyentes. Recortar del orden de 2 billones de dólares de gasto público significa un recorte próximo al 20% del gasto público total en Estados Unidos. Comentábamos que Milei ha logrado un recorte de cerca del 30% del gasto público en Argentina. Donald Trump se plantea como objetivo recortar un 20% el gasto público en Estados Unidos. Estamos hablando de un ahorro de entre 1.000 y 3.000 millones de dólares al día. Eso es lo que pretende la oficina de Musk, recortar del orden de 1.000 a 3.000 millones de dólares al día. Lo vemos en el siguiente gráfico. Aquí vemos los ahorros que ha conseguido DOGE mediante la anulación de contratos públicos de distinta naturaleza. Y ahí veis justo al final, en amarillo, el ahorro total logrado tan solo con la paralización, con la anulación, con la reversión de este tipo de contratos que afectan a distintos departamentos. Ahí veis cerca de 1.000 millones de dólares tan solo en la anulación de contratos. Pero no solo eso, la oficina, el departamento que dirige Elon Musk también tiene el objetivo de eliminar regulaciones. ¿Para qué? Para fomentar el crecimiento económico. Las trabas burocráticas, las regulaciones absurdas y innecesarias, según los cálculos de la administración de Donald Trump, podrían ahorrar a la economía norteamericana cerca de 1,9 billones de dólares al año. Estamos hablando de un ahorro del orden de 50.000 dólares al año por cada familia, por cada hogar norteamericano. ¿Cuáles son las primeras decisiones que ha adoptado Elon Musk al frente de este departamento? Pues como estamos comentando, anulación de contratos públicos, revisión de partidas y regulaciones. Por ejemplo, Trump ha cerrado todos los programas de diversidad y de igualdad de género y ha despedido a todos los empleados. Es decir, para que nos entendamos, ha eliminado el Ministerio de Igualdad en Estados Unidos. También ha puesto fin al teletrabajo de los funcionarios, de los empleados públicos. Los funcionarios van a tener que volver a la oficina. También está aplicando reducciones de plantilla entre los empleados públicos. Pretende eliminar al menos el 10% de los empleados públicos mediante la eliminación de agencias, mediante la reestructuración de organismos de todo tipo. También pretende vender edificios y activos públicos, es decir, propiedades que tiene el Estado norteamericano. Y pretende, como digo, eliminar también agencias y reestructurar organizaciones. Por ejemplo, pretende reestructurar la Agencia de Protección Medioambiental, es decir, para que nos entendamos una vez más, eliminar o dejar en la mínima expresión lo que aquí se conoce como el Ministerio de Transición Ecológica, que se dedica a aplicar todo tipo de regulaciones y aprobar subvenciones relacionadas con el cambio climático, la contaminación o la descarbonización. También ha cerrado una agencia muy importante, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, que es la mayor agencia humanitaria estatal del mundo y pretende, entre otras cosas, reducir o desmantelar el Departamento de Educación. Fijaos, en cuanto al Departamento de Educación, que es el Ministerio de Educación a nivel España, se plantea eliminarlo por completo o reducirlo a su mínima expresión. Fijaos en el siguiente gráfico.
Las razones que da el gobierno de Donald Trump para desmantelar el Ministerio de Educación en Estados Unidos es que el número de estudiantes en las últimas décadas ha crecido un 8%, pero sin embargo el número de profesores ha aumentado un 60% y el número de personal no docente, personal administrativo, se ha disparado un 138% en las últimas décadas. Este departamento, el Ministerio de Educación en Estados Unidos, arrancó en el año 1980 y su coste no ha dejado de subir. Fijaos en el siguiente gráfico. El coste en dólares constantes, eliminada la inflación, se ha multiplicado por 3. El coste de este departamento, de este Ministerio de Educación estadounidense. Su coste se ha multiplicado por 3. El número de empleados se ha multiplicado por 2, pero, sin embargo, y esto es lo relevante, no ha cumplido las misiones o los objetivos que se había asignado, que era mejorar los niveles educativos de los norteamericanos en lectura, ciencias o matemáticas. Pues bien, no ha habido ningún tipo de mejora en cuanto al nivel educativo de los alumnos norteamericanos y, sin embargo, el coste del departamento y también el coste del personal, el número de funcionarios, se ha disparado en los últimos años. Se ha multiplicado por 2 y hasta por 3. Este es un ejemplo. Otro ejemplo también de esta misma semana es que gracias al trabajo de Elon Musk, Donald Trump va a eliminar la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta agencia fue creada en los años 60. Es la mayor agencia humanitaria estatal del mundo, tiene cerca de 10.000 empleados y maneja un presupuesto, atención, de 50.000 millones de dólares al año. Musk dijo que esta agencia es una agencia que no se puede reformar, que no tiene solución. Decía Elon Musk que si tienes una manzana con un gusano, puedes sacar el gusano, pero si tienes toda una bola de gusanos, es inútil. La USAID es una bola de gusanos, no hay manzana, y cuando no hay manzana, necesitas deshacerte de todo. Musk tildó a USAID, a esta agencia para el desarrollo, de organización criminal dirigida por unos lunáticos radicales. Y en parte no le falta razón, porque se habla de la ayuda internacional que llevan a cabo este tipo de agencias estatales, pero lo cierto es que en los últimos días la administración Trump ha salido a la palestra denunciando el despilfarro ingente de dinero que se llevaba a cabo a través de esta agencia ideada, en teoría, para ayuda al desarrollo, para ayuda humanitaria a países pobres. Pues bien, esta agencia, entre otras cosas absurdas, inútiles, innecesarias o directamente aberrantes, financiaba cambios de sexo en Guatemala. 2 millones de dólares para cambios de sexo en Guatemala. 6 millones para financiar el turismo en Egipto. 20 millones para un nuevo espectáculo de Barrio Sésamo en Irak. 4,5 millones para combatir la desinformación en Kazajistán. 4,43 millones para gasolineras en Afganistán. 1,5 millones para promover las políticas LGTB en Jamaica. 4 millones para los serbios trans. 17 millones para políticas de inclusión en Vietnam. 25 millones para promover el transporte ecológico en Georgia. 8 millones para enseñar a los periodistas de Sri Lanka a evitar el lenguaje de género binario. Y 122 millones de dólares que acabaron directamente en manos del terrorismo islamista. Esto era la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, una agencia que acaba de ser desmantelada, cuyas funciones han sido reducidas a la mínima expresión, cuyos empleados han sido despedidos y cuyo ahorro para el contribuyente norteamericano va a ser absolutamente colosal. En España también tenemos una agencia parecida, una agencia dedicada a, en teoría, ayudar a los más pobres, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pues bien, de la mano de nuestro próximo invitado, vamos a analizar algunos de los dispendios, despilfarros
y barbaridades que financia la agencia española. Bueno, pues en España también contamos con nuestra particular agencia dedicada, en teoría, a la cooperación internacional para el desarrollo, ayudar a los más pobres, pero que en realidad con nuestros impuestos se financian todo tipo de proyectos que no tienen sentido, que son absurdos o directamente son una auténtica barbaridad. Para abordar esta cuestión contamos hoy con Pablo Cambronero. Pablo, que fue diputado en las Cortes, también es Policía Nacional, ahora está dedicado, entre otras cosas, a hacer un seguimiento exhaustivo, por eso recomiendo que le sigáis en Twitter, un seguimiento exhaustivo de los diferentes gastos que aprueba el Gobierno a través del Consejo de Ministros. Y también, entre otros despilfarros, los programas de gasto que lleva a cabo la AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas, Manuel. El placer es absolutamente mío y nada, encantadísimo de estar aquí contigo para compartir cifras que van a indignar al personal. Bueno, pues aquí estamos, para cabrearnos debido a las injusticias que padecemos. A ver, lo primero, ¿qué es la AECID? Para aquellos que no la conozcan, ¿qué es esta Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo? ¿Cuánto nos cuesta y de quién depende? Muy bien, pues la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, como tú muy bien has dicho, pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores de Álvarez y tiene una honda tradición y antigua tradición en cuanto a lo que es cooperación internacional al desarrollo, algo que aparentemente es algo muy bonito y que hace que nos demos la mano con otros muchos países que necesitan desarrollarse a la altura a la que deberíamos estar nosotros. Pues bien, la ECID, es cierto que tenemos que acotar el periodo de análisis, puesto que si nos vamos más atrás de 2020, por ejemplo, 2020 Hacienda ya no publica las subvenciones, puesto que han pasado más de 4 años. Por lo tanto, el análisis que hemos realizado, empezamos a realizarlo a través de mi equipo de hormiguitas, que son unas auténticas máquinas de investigar, y desde 2020 a 2024, ambos años inclusive, estamos hablando de 1.862 millones de euros. 1.862 1.800 millonacos. Correcto. En subvenciones dinerarias sin contraprestaciones. Ese es el formato jurídico, sin contraprestación. Luego, dentro de la ECID hay varios organismos más. Tenemos, por ejemplo, el FONPRODE, que es un organismo que se dedica a invertir dinero con el subterfugio o la excusa de la cooperación internacional al desarrollo. Da créditos, invierte en ONGs, invierte también en fondos de inversión, en organismos internacionales, y estamos hablando que el FONPRODE anualmente reparte una media de 600 millones de euros más. ¡Wow! A condiciones ventajosas, no sabemos cómo, cuándo ni por qué se recupera y no sabemos los justificantes, no tenemos conciencia de nada de ello. El Tribunal de Cuentas español le pierde la pista a este dinero una vez sale de España y a partir de ahí nos tenemos que fiar de Europa y del órgano que lo recibe, órgano, persona o entidad que lo recibe en el país receptor. Es muchísimo dinero. Si hablamos contamos los 4 años también de FONPRODE, son 2.400 millones de euros más de media, aproximadamente. Y no tenemos una conciencia clara, puesto que llevamos mucho investigado, de a qué va ese dinero, si realmente se concreta en obras concretas o en proyectos concretos que tienen algún beneficio en el país de destino y también en el país de origen, puesto que debería servir este dinero también para fomentar los lazos comerciales entre los países que son los receptores y nosotros. Pero de todo eso no tenemos conciencia y llevamos unos meses analizando país por país. Es un trabajo duro. Es un trabajo difícil, puesto que hay que aunar todas y buscar mucho entre subvenciones. Son miles de subvenciones. Estamos hablando de que van desde los 400 euros hasta los 50-60 millones de euros la subvención. Y es un trabajo duro, pero bueno, se está haciendo desde hace muchos meses y es un trabajo que además, viendo cómo lo está abordando Trump, nos puede venir muy bien. Bueno, efectivamente, comentábamos antes de empezar con tu entrevista lo que ha hecho Estados Unidos, que es eliminar directamente USAID, cerrarla. Ha reducido a la mínima expresión su personal, sus funciones, lo ha incorporado dentro de un departamento que ya existía, con el consiguiente ahorro, y ha desvelado, y esto es lo interesante y me gustaría abordar contigo, los enormes despilfarros, el sinsentido que tenía esta agencia que se dedicaba
a despilfarrar el dinero en cosas absolutamente absurdas que poco o nada tenían que ver con combatir la pobreza, con ayudar a los más pobres, con mejorar el desarrollo de los países menos favorecidos, y sí tenía que ver mucho con políticas ideológicas, con políticas y objetivos partidistas que respondían a una concreta ideología, la ideología wokista, que incluso financiaban medios de comunicación, periodistas, terrorismo, dinero que ha llegado directamente a manos de los terroristas del contribuyente norteamericano, terrorismo islamista que es enemigo férreo de Estados Unidos. Incluso se ha publicado que a través de esta agencia incluso el Estado norteamericano financiaba o ha intentado financiar incluso golpes de Estado en algunos países. Bueno, algo absolutamente terrible. Pero vayamos a la agencia española. Casi 5.000 millones de euros en total en los últimos 4 años, más de 1.000 millones de euros al año que nos cuesta esta agencia para, en teoría, ayudar a los más pobres. De todas las partidas que habéis analizado, dinos partidas, o sea, ¿realmente esta agencia está financiando proyectos para ayudar a los más pobres? ¿Nos puedes poner ejemplos de cosas que te hayan llamado la atención? Bueno, podríamos escribir 3 libros con lo que llevamos analizado, la verdad. Es salvaje. Cuando salieron las autoridades norteamericanas estadounidenses a decir que poner varios ejemplos de lo que ha sido el reparto de dinero por la USAID, es que lo puedo clavar con el nombre traducido al castellano en la EFI. Lo puedo clavar. Es cierto que las cantidades son más pequeñas, puesto que no somos Estados Unidos, desgraciadamente, pero puedo clavar palabra por palabra todo lo que Estados Unidos ha entregado en cooperación internacional al desarrollo y le resulta escandaloso. Puedo ponerte ejemplos a cientos, a millones. O sea, es una cosa salvaje la cantidad de ejemplos del despilfarro de este dinero que puedo darte. Te puedo mencionar algunos. Hay un ejemplo que no por irrisorio ni por ideológico, sino por ya directamente inmoral. Siempre lo he destacado. Cuando lo vi, no daba crédito. De verdad que tuve que meterme en el enlace de Hacienda 3-4 veces. Porque resulta que en 2020 nosotros, España, Ministerio de Asuntos Exteriores, entregó 200.000 euros para tratar la salud mental de los presos de Hamas en Israel. ¡Oh! La salud mental de los presos de Hamas en Israel. O sea, Río, pero no tiene los ningún españoles caso. le hemos estado pagando con nuestros impuestos el psicólogo a los terroristas de Hamas. Exacto. Y bueno, en Palestina podríamos poner 200 millones de ejemplos. Ahí me salieron 67 millones de euros aproximadamente en 4 años en Palestina, y de los que 18 iban para la UNRWA. UNRWA, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que presuntamente, y dicho por Israel, ha estado vinculada al terrorismo de Hamas durante tiempo. De hecho, Israel está prohibiendo operar en la zona de Gaza, puesto que ha encontrado lazos bastante potentes. Incluso en el gran atentado había alguno de ellos presuntamente vinculado a los terroristas de Hamas en ese atentado. Por lo tanto, estamos financiando la UNRWA. Sí, estamos financiando la UNRWA, estamos financiando los psicólogos de los terroristas de Hamas en Israel, y estamos... bueno, ese es uno de los ejemplos. Puedo seguir poniéndote ejemplos. Podríamos estar días, no años. Por ejemplo, nos podemos ir a un viejo conocido, República Dominicana. Hombre, que ahora está de plena actualidad porque hay mucho vuelo Falcon en República Dominicana. Pues sí, República Dominicana, es una cosa, es muy, muy, muy curioso dónde va el dinero en República Dominicana, porque de repente me empiezo a analizar partida por partida y veo que va al Consejo General del Poder Judicial, 300.000 euros, a la Policía Nacional, 250.000 euros, a la Procuraduría, ¿vale? Que es una suerte también de colegio de abogados procuradores, todo cantidades de varios cientos de miles, ¿vale? Y además recurrentes. Y luego otra cantidad también maravillosa al Consejo General del Poder Judicial Dominicano. Y claro, a mí cuando veía tanto que iba destinado a la policía y a la persecución de delitos, presuntamente, pues dije, uy, ¿qué estamos comprando? ¿Qué estamos comprando? Porque esto no es desarrollo. Esto no es desarrollo. Lo puedes llamar como desarrollo, pero esto no es desarrollo. Y tuve una entrevista que te lo quiero comentar muy curiosa con un medio muy potente dominicano,
una periodista tipo, vamos a compararla, aunque no son comparables, Ana Rosa. La Ana Rosa dominicana, la Eh, crítica o- con el azote de la izquierda. exacto, exacto. Sí, pero no. Sí, pero no. Es más bien al revés. Y es cierto que esta señora, pues, se movió entre varias instituciones y empezó a decir que si mentía, que si esto no era así, que el dinero que había llegado sí que había llegado para bien. De hecho, me puso en contacto con una señora que se dedicaba expresamente, es un instituto del gobierno dominicano que se dedica expresamente a gestionar, más bien a justificar la recepción de estos fondos, con lo cual dice, madre mía, cómo está esto de institucionalizado en los países de origen también. Y bueno, pues le dije, pues no se preocupe, déme usted un correo, le pasé todos los enlaces y nada más se supo de esta señora. O sea, estaríamos hablando más bien de la, decíamos Ana Rosa, más bien la Silvia Inchaurrondo de Más República bien así, de Dominicana. hecho, roto, efectivamente. Vale, vale. Sí, sí. Sí, de hecho se dedicó durante una temporadita a insultar un poquito al trabajo que estábamos haciendo cuando todo lo que publicamos está previamente publicado en Hacienda. Le pasamos los enlaces, los guardamos, los archivamos y los dejamos ahí porque sabemos lo que pasa. De hecho, nos pasó que perdimos todos los datos de 2020. En el día 1 de enero de 2025 los datos de 2020 desaparecieron, menos mal que los teníamos. Y ahora vemos que nos tenemos que ver y desear también para encontrar los datos anteriores, pero lo estamos consiguiendo porque somos concienzudos. Otra Esto es cosa, tremendo, todo lo que comentas, Pablo. No sé si nos puedes poner ya para finalizar. Desde luego, esto merece la pena que hagamos continuidad del despilfarro enorme que lleva a cabo la administración pública. En este caso concreto, estamos hablando de esta agencia que destina dinero para ayudar a los países pobres, pero que, como vemos, se dedica a ayudar a terroristas. Por otro lado, a financiar, ya me diréis vosotros, el Poder Judicial en República Dominicana. Ya me diréis qué tiene que ver eso con la ayuda a los más necesitados o a los más pobres. No sé si nos puedes explicar, ya para concluir, algún otro ejemplo que te haya llamado la atención. otro ejemplo que me ha llamado la atención y que está muy de actualidad, Colombia. Colombia. Hasta el momento, que nos quedan países por analizar, es el país que más dinero recibe de la AECI en estos últimos años, en la Colombia de Petro. La Colombia que decía que no quiere el dinero americano, claro, no va a querer el dinero americano porque le está cayendo de otros países, entre ellos nosotros. Pues Colombia, curiosamente, destinó 300.000 euros en 2000, bueno, mejor dicho, la AECI destinó a Colombia 300.000 euros presuntamente, porque tampoco sé si llega, nadie me lo ha confirmado, ni me lo ha corroborado, 300.000 euros para la libertad de prensa. Es decir, para una fundación, como si dijéramos aquí, la Asociación de la Prensa. A ellos les rechinaba todo esto y he descubierto, por ejemplo, en Mozambique, vamos a conectarlo, en Mozambique, que lo publiqué ayer, pues curiosamente en Mozambique también reciben dinero para la libertad de prensa y lucha contra la corrupción. Además va unido así, contra la corrupción y libertad de prensa mozambiqueña. Y dice, también estamos pagando a periodistas y a medios en el extranjero exactamente igual que la USAID. Es que es lo mismo. Te digo, puedo clavar todo lo que ellos publiquen, lo puedo clavar, lo podemos clavar, no yo, sino todos, lo podemos clavar porque está publicado en el Ministerio de Hacienda vía subvención. Por lo tanto, el escándalo que ha saltado en Estados Unidos, si alguien tuviera la voluntad de sacarlo aquí, sería exactamente igual. Exactamente igual, una agencia que tiene, bueno, pues bajo ese emblema, bajo ese título de ayuda al desarrollo, ayuda a la cooperación, pues se esconden todo tipo de partidas con finalidades políticas, ideológicas y que en última instancia suponen un enorme despilfarro que poco o nada tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de los más necesitados. Pablo Cambronero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la labor que llevas a cabo con esas hormiguitas que te ayudan a analizar el gasto público, los dispendios de la Administración española y, en concreto, como hemos analizado hoy, esta Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muchas gracias, fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, por darle voz y por dar un poquito más también de claridad a lo que está sucediendo con nuestro dinero público, que creo que la gente tiene que saberlo. Así que agradecidísimo por tus palabras y por el foco. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Bueno, pues esta es la realidad de una de las muchas agencias, organismos, en muchos casos innecesarios, despilfarradores,
que tiene la administración pública en España. En Argentina ya han tomado nota, han arrancado la motosierra, están reduciendo el gasto público innecesario, han anunciado que se retiran de esas agencias, organizaciones internacionales que sirven más bien para poco, como la OMS. También lo está haciendo Estados Unidos, de la mano del hombre más rico del mundo, uno de los grandes empresarios genios de nuestra época, de nuestro tiempo, como es el caso de Elon Musk. También han arrancado la motosierra allí, pretenden reducir del orden del 20% del gasto público total en Estados Unidos, reduciendo además regulaciones, trabas burocráticas, normas absurdas e innecesarias, con ese anuncio de cerrar la agencia de ayuda al desarrollo norteamericana. Están cambiando las cosas en el mundo. Hay un cambio, hay un punto de inflexión. Por desgracia, en España seguimos sumidos en el socialismo más abyecto, empobrecedor y miserable, pero hay esperanza, amigos. No decaigan. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa de hoy. Gracias a nuestro patrocinador, Primor. Gracias a todos los socios de B1 que apoyan a estos medios como pues una forma de garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Haceros socios del Club B1 para apoyar pues, a los medios independientes como este. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender tu libertad, si quieres defender la libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.